Vamos a tener en esta entrevista al doctor Paulo Koning. Buenas tardes, Paulo. Le damos la bienvenida a José Schulman y Ángel Panduro. Paulo es juez laboral de Trelew, es un perseguido por defender los derechos de los trabajadores y es una época esta que está plagada de luchas que se van perdiendo, ¿no? Y pareciera que algunos juzgados en diferentes puntos del país empiezan a sentir que pareciera que el poder se está corriendo un poco de lugar y empiezan a producir algunos fallos que de alguna manera tratarían de detener este avance contra los derechos laborales. Buenas tardes, Paulo. Te damos la bienvenida. Ahí está, te escuchamos bien. Arrímate bien, por favor, al micrófono, lo más posible. Ahí está. Bueno, ahí se escuchará bien. Perfecto, perfecto. A ver, bueno, ante todo, Ángel, José, es un honor para mí esta reunión radiofónica o por streaming, como se dice ahora, llegar a tantos lugares, llegar a países hermanos como Latinoamérica y Bolivia, es algo que me pone muy orgulloso y que les tengo que agradecer a ustedes esta posibilidad, y bueno, y llegar por supuesto también a nuestros compatriotas de Argentina. Sí, hay un retroceso enorme en donde por medio de estas leyes y de otras leyes previas de este gobierno, indudablemente hay un dar marcha hacia atrás en la pérdida de derechos, como decías vos, Ángel, que es inaudito y que nadie podría esperar a pesar de los anuncios que se habían dado. De cualquier forma, yo creo que a la luz de la resistencia que ha habido en todos los ámbitos, en el ámbito sindical, tanto como en el ámbito jurídico y académico, esta ley va a ser una ley que va a tener una duración bastante acotada. Digo, yo me acuerdo la ley Banelco, llamada así justamente por la manera en la que se obtuvo su aprobación, que fue una ley flexibilizadora exactamente igual que esta, en un gobierno que intentaba aplicar políticas liberales exactamente igual que este, y duró 3 años. Digo, no se vaya a creer que esta nueva legislación va a tener una duración mucho más prolongada. Quizás al contrario, porque lo cierto es que hay una resistencia muy importante de las centrales sindicales, especialmente de la CTA, de un sector de sindicatos adheridos a la CGT, y prácticamente de todas las organizaciones de abogados laboralistas a lo largo y a lo ancho del país, y ya se ve una resistencia desde el propio Poder Judicial que ya va dictando inconstitucionalidades de esta norma, inmediatamente a los pocos días en que entró en vigencia el día 6 del corriente mes y año. Pero previamente, por ejemplo, se conformó hace 3 meses aproximadamente el Foro para la Defensa de los Derechos Laborales y Derechos Sociales, que agrupa a todos estos sectores y que viene llevando adelante una política de esclarecimiento muy importante. Naturalmente, no tenemos los medios que tienen los sectores que propician la vigencia de esta ley. Eso lo tenemos claro. Pero las adhesiones y el compromiso que hemos obtenido ha sido realmente muy importante, y por lo tanto
yo tengo confianza de que se revierta más tarde o más temprano, de una u otra forma, la vigencia de esta ley. Doctor, como usted dijo, el programa se escucha en Venezuela, en Bolivia, en algunos otros lugares. Entiendo que el paradigma conceptual de la justicia laboral en Argentina no es el común en América Latina. Me gustaría arrancar de en qué se basa el concepto de justicia laboral y por qué irrita tanto no solo a Milei, sino a los gobiernos representativos del poder económico en la Argentina. Bien, José, es cierto lo que vos decís. Es muy clara la legislación laboral y todas las normas laborales, comenzando, digo, por la Constitución Nacional, que en su artículo 14 bis, a partir de la reforma constitucional de 1957, establece claramente la protección al trabajo en todas sus formas y garantiza derechos a los trabajadores, tanto en forma individual como de manera colectiva. Es decir, protege tanto al trabajador individual como a los sindicatos. ¿Y en qué se basa? Es la pregunta. Bueno, en algo conocido por todos y que, por otro lado, es de fácil comprensión, que es la simetría de poder existente entre el empleador, por un lado, entre las organizaciones empresariales, por el otro, y entre el trabajador individual y los sindicatos, que requieren una legislación y un Estado que salga a equilibrar ese distinto poder existente. ¿Por qué? Y porque el trabajador necesita imperiosamente trabajar para poder seguir viviendo, para sustentarse él y su familia. Entonces no puede imponer condiciones, de hecho no puede imponer ninguna condición, y en algunos casos sale entonces la ley a tratar de equilibrar esa injusta balanza, porque indudablemente es el trabajador el que crea riqueza, es el trabajador el que produce, es el trabajador el que le agrega riqueza a los bienes sobre los que trabaja, pero sin embargo su situación es de minusvalía, su situación es de sometimiento ante el poder del empleador. Ahora, yo quiero marcar algo a esta altura que me parece muy importante, que es que a pesar de lo que establece la Constitución Nacional, a pesar de lo que establecen los tratados internacionales y los convenios de la Organización Internacional de Trabajo y todas las leyes laborales, el trabajador nunca estuvo en condiciones de poder imponer sus derechos en una situación, digamos, de alguna igualdad para poder efectivamente gozar de los derechos de manera plena. Nunca se logró eso. Aún en la originaria ley de contrato de trabajo de 1974, que se sancionó durante el gobierno peronista, el trabajador podía ser despedido sin invocar una justa causa. Es decir, el trabajador nunca tuvo en la legislación argentina una estabilidad laboral que le permitiera efectivamente ejercer sus derechos. Con el simple hecho de pagarle una indemnización, se podía despedir al trabajador y dejarlo sin su sustento, insisto, para sí y para su familia. Y les estoy hablando del momento quizás de mayor protección legal. A partir de ahí es que se comienza a degradar toda esa protección, naturalmente juntamente con un retroceso del pueblo y de sus organizaciones en sus luchas. Porque, digamos, el derecho
en definitiva, responde, desde mi punto de vista, a esa correlación de fuerzas que se da entre el poder económico, político y el pueblo. Entonces, no es que haya existido en algún momento una plena validez de todos los derechos que requiere el trabajador para vivir feliz, digamos, para gozar de los derechos plenamente. Eso no existió, y por eso nosotros decimos que nunca la ley fue tan rígida como se la denuncia para tratar de justificar las políticas flexibilizadoras. No sé si se entiende. Sí, lo que pasa que, y me parece que es bueno contextualizar, que en el ejercicio de sus derechos los trabajadores en el 74 contaban con varios procesos a su favor. En primer lugar, que había un muy bajo nivel de desocupación, si no me acuerdo, entre el 2 y el 3%. Eso hacía que la pérdida de trabajo no fuera catastrófica y generaba un nivel de autonomía. La otra es que posiblemente el nivel de sindicalización estaba en su punto más alto de la historia argentina, y el nivel de trabajadores protegidos por leyes, ¿no? La contracara sería hoy en que va creciendo de un modo desorbitado el trabajo precario, fuera de toda legislación laboral, de toda regulación, de que los niveles de ingresos son cada vez más insuficientes. Y entonces me gustaría que puedas explicar de un modo muy directo cuáles son los cambios que el gobierno de Milei ha impuesto a esa legislación laboral, que nunca fue totalmente efectiva, pero como diría el premier de Canadá en la reunión de Europa, que fingíamos un discurso de igualdad que era bastante útil, ¿no? Sí, así es, José. Sumo a lo que vos dijiste, el ascenso en las luchas sociales. Claro. Porque indudablemente en la década del 70, en el primer quinquenio o en los primeros años de la década del 70, y ya desde la década anterior, existían organizaciones populares, existía una lucha social, una sindicalización que vos mencionabas, muy importante, que dio lugar indudablemente, como vos mencionabas, a la vigencia, a la sanción de la ley 20.744. Pero inmediatamente, al mes del golpe de Estado de 1976, que estamos conmemorando por estos días, y me parece muy importante señalarlo, muy importante por estos días señalarlo, se dictó la ley 21.297, que de un plumazo borró 90 artículos reformó 90 artículos de la ley y derogó 25 artículos de la ley. 90 es decir, y 26. Exacto. Ahí digamos, queda demostrado que la protección dejó de ser tan importante. Y después todo el proceso de degradación de las leyes y la reforma laboral que se impone por lo que vos decías, que es la desocupación. Porque la primer gran flexibilización es justamente la desocupación, que produce, digamos, ese ejército de desocupados que hace que cualquier empleador que no sea honesto, que no quiera cumplir las leyes, lo puede hacer, porque existe el ejército ese de desocupados del que hablaba Marx, que estaba a disposición para vender la fuerza de trabajo al mínimo precio, al precio de mercado, como si fuera una mercadería.
Bueno, a partir de allí las condiciones laborales han sido cada vez peores. Los trabajadores registrados han sido cada vez menos, el porcentaje ha sido mayor, y este gobierno a los 20 días de haber asumido, dicta el decreto 7023. 7023 quiere decir que del año 2023, el 20 de diciembre de 2023 dicta este decreto, que tiene todo un contenido flexibilizador que sale por un decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué es lo que dijo la justicia laboral? La justicia laboral dijo: el capítulo 4 del decreto de necesidad y urgencia 7023 es inconstitucional porque no existía ninguna necesidad, ninguna urgencia para sacar derechos a los trabajadores. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Indudablemente, este decreto lo tenían preparado desde antes. Claro, sí. Lo tenían preparado antes, porque es un decreto que no tiene pocos artículos, es un decreto que tiene más de un centenar de artículos, no solamente dedicados a la cuestión laboral. Pero eso es una realidad. Así como en la dictadura militar, al mes ya derogaron la originaria ley de contrato de trabajo, acá a los 20 días ya te querían introducir este decreto. Pero bueno, la Cámara Laboral, los jueces laborales, primero de la Justicia Nacional y después de todo el país, nos pronunciamos decretando la inconstitucionalidad de esta norma. Pero bueno, insistieron después con la ley bases, ¿no? La ley 27742, que también establece, una flexibilización, una precarización laboral muy importante, pero para que sea aprobada en ese momento tuvieron que sacarle 80 artículos. Y entonces se aprobaron solamente, creo que, 18 artículos. Pero luego, con la nueva correlación de fuerzas, luego de la votación que obtuvo este gobierno, ahora sí va con todo y sanciona la ley 27802, porque obtiene los votos. Y no solamente los votos, sino que la logra con acuerdos realizados con los gobernadores, ¿no? Que lograron que los senadores y diputados que representan a su partido, o a sus partidos, porque no es solamente gobernadores que representan a La Libertad Avanza, y no sé si hay algún gobernador que le represente directamente a La Libertad Avanza, pero bueno. No, creo que no lo hay, Claro, ¿no? No, son todos vendiditos con los gobernadores. Son ahora, facilitadores son. ¿Quién invistió a los gobernadores para negociar leyes laborales? Esto es una anomalía muy importante que no se ha señalado tantas veces, pero lo cierto es que sin ese apoyo y sin esas negociaciones espurias, yo digo que son la Banelco de esta votación. Sí. ¿No? Doctor, permítame, sobre lo que estamos hablando. Desde el golpe del 76, la Argentina comenzó un proceso de desindustrialización. Claro. Por lo tanto, o sea, la calidad del trabajo fue disminuyendo. El día de hoy estamos hablando de que la IA nos va a quitar trabajo. La IA hoy ya nos quita trabajo. Y yo me pregunto, para hacerla corta, porque ya nos quedamos sin tiempo, sí necesitamos una actualización de las leyes laborales, pero no en el orden de ir 50, 60 años atrás, un preperonismo. Sí, pero sí necesitamos una actualización porque hay muchas cosas que estamos indefensos, porque no hay legislación. Sí, a ver, está muy bueno lo que vos decís, Ángel,
A ver, lo cierto, esta ley se llama modernización laboral, ¿no es cierto? De modernización Nada. no tiene nada. Vos decís preperonista, yo te digo, no. Esta es una ley muy anterior porque, por ejemplo, quita el derecho a las 8 horas de labor como la jornada básica. Y esto es quizás lo más evidente. Al permitir mediante la bolsa de horas que los trabajadores trabajen más de las 8 horas sin cobrar horas extras, lo que se logra es volver a 1919. En 1919 se dicta el convenio número uno de la Organización Internacional de Trabajo, que establece las 8 horas de jornada laboral. Entonces, el retroceso es mucho mayor que el preperonismo. El retroceso se acerca más a la época del esclavismo, claro, como comenzó esta charla, José. De ahí el voto con la ONU, ¿no? Sí, O sí. sea, en línea en contra de lo que la ONU dispone por la esclavitud, ¿no? Claro, por ejemplo, sí. Entonces, estamos en una situación muy compleja, de mucha debilidad, y a partir de ahí solo resta, digamos, tratar de restaurar normas, que no es sencillo, porque, a ver, el retroceso que se produjo a partir del año 1976 en cuanto a la legislación laboral, apenas se revirtió durante estos 50 años de democracia. Es decir, hay muchas instituciones de la originaria ley de contrato de trabajo que no se recuperaron. Es decir, lo que nos queda por adelante es una labor muy compleja, muy difícil. No quiero ser pesimista, pero vamos a tener que pensar mucho, que luchar mucho como para volver a una legislación medianamente protectora, al menos que respete los mínimos inderogables establecidos en la ley de contrato de trabajo, inclusive la de 1976, fíjense Sí. lo que les digo. Doctor, estamos sin tiempo, es un tema para desarrollar, lamentablemente no nos permite, digamos, el diseño de la programación, poder continuar esta charla, pero seguramente con José vamos a estar nuevamente tratando de meter un poco más de claridad en tanta oscuridad laboral. Le agradezco muchísimo, acá lo saluda José y nos vemos en un próximo encuentro. Bueno, un gran abrazo y creo que a muchos saber que hay jueces laborales como Paulo les va a dar mucha confianza en la lucha. No es el único, hay una tradición de abogados laboralistas en la Argentina que de lejos es la más democrática, la más comprometida, la más humana de las tradiciones de abogados en la Argentina. Así que, bueno, daremos la pelea entre todos. Gracias y volvemos uno de estos días a seguir charlando. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Les doctor. deseo que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Igualmente. Igualmente.